Vemos el agua como una sustancia común, pero no lo es en absoluto. Sorprendentemente, este compuesto abundante no se comporta como la mayoría de las sustancias. Sus particularidades físicas y químicas son la clave de su papel como la matriz de la vida. No pensamos en que el hielo flota en la superficie del agua. Esto sucede porque el agua se expande cuando se congela. Aumenta su volumen en 9% y se vuelve menos densa. Esta es solo una de las propiedades del agua que la diferencia de otros compuestos. La mayoría de las sustancias, a diferencia del agua, son mucho más densas en su forma sólida que en su forma líquida. El ácido acético glacial es un ejemplo de eso. Aquí tenemos una muestra de su forma sólida y en estos vasos tenemos una muestra de su forma líquida. Como pueden ver, el ácido acético glacial se comporta de forma muy diferente al agua. La menor densidad del hielo con respecto al agua líquida permite que las criaturas sigan en vida, aun cuando las temperaturas disminuyan en el invierno. ¿A qué se debe esa peculiaridad? La distribución de su carga eléctrica es desigual. La molécula de H2O asemeja las orejas de Mickey Mouse, con una pequeña carga negativa cerca del átomo de oxígeno y una pequeña carga positiva cerca de los de hidrógeno. Casi nada tiene un gran átomo con carga negativa unido a dos pequeños átomos con carga positiva. Se llama polaridad. Las moléculas se adhieren de forma específica. Cuando dos moléculas de agua se atraen, deben orientarse de forma que la carga positiva de una de las moléculas de agua se dirija a la carga negativa de otra de las moléculas de agua. Esta fuerza de atracción entre las dos moléculas es lo que conocemos como el enlace de hidrógeno. Debido a ese enlace, el agua tiene esas propiedades tan particulares. El enlace de hidrógeno obliga a las moléculas a unirse. Este es otro de los curiosos atributos del agua. El acero es más denso que el agua, así que nadie esperaría que algo hecho de acero pudiera flotar. De hecho, lo lógico es que se hunda, por ejemplo, este pequeño clip de acero. Sin embargo, si tomamos este clip y lo colocamos con mucho cuidado sobre la superficie del agua, notaremos que puede flotar. Vemos que el clip crea unas leves marcas sobre la superficie del agua. Esto se debe a la gran tensión superficial del agua, que hace que la superficie actúe como si fuera una capa. Notamos la gran tensión superficial de agua cuando rebosamos un vaso. Las moléculas se atraen con tal fuerza que el agua puede elevarse significativamente sobre el borde. La tensión superficial explica por qué algunos insectos pueden caminar sobre el agua. Da a las gotas esa cubierta gruesa que las hace impactar como balas. Con el paso del tiempo geológico, esculpe montañas. Y mejora la capacidad del agua de ascender a través de los capilares de las plantas y los árboles. Si el agua no tuviera la maravillosa propiedad de la tensión superficial, los árboles serían muy pequeños, las plantas tendrían menor tamaño, toda la superficie de la Tierra se vería muy diferente. Quizá una de las características más importantes del agua es que puede disolver casi cualquier sustancia, excepto el aceite. Los biólogos especulan que la función del agua como solvente universal permitió el comienzo de la vida en la inmensidad de los océanos. Si nos preguntamos qué se requiere para crear un ente complejo, un ser vivo, debemos preguntarnos con cuántas oportunidades contamos. Es decir, ¿qué tantas combinaciones de moléculas o incluso átomos tendríamos que hacer para darle vida a un ser complejo? El agua es el solvente perfecto para que eso suceda. La polaridad del agua permite alinear las moléculas de diferentes maneras, de forma que puedan reaccionar químicamente una con otra. Y se puede repetir ese proceso de forma ilimitada, pues el agua permite el movimiento en todas las direcciones.
Entre las millones de moléculas de agua que hacen posible la vida, deambulan unos pocos rebeldes, aún más peculiares que el resto. Cada 6.600 moléculas de agua aparecen átomos de hidrógeno más pesados de lo normal. En una molécula de agua normal, el núcleo del átomo de hidrógeno consiste en un solo protón. El átomo pesado de hidrógeno, llamado deuterio, contiene además un neutrón en su núcleo. El resultado es un compuesto llamado óxido de deuterio, también conocido como agua pesada.